En este video van a encontrar un resumen del tema nutrición mineral, en el que voy a hacer foco en los aspectos más importantes del material de lectura, o sea, una parte de la guía teórica que tienen en el set y también esos 2 capítulos del libro Producción de Granos que oportunamente les pasé por email. El objetivo es que puedan utilizar esto en la resolución de problemas. Voy a empezar por repasar brevemente el requerimiento de los principales nutrientes por parte de los cultivos más importantes, o sea, los que tenemos en general como referencia en el curso, que son los cultivos extensivos para grano, cómo es la dinámica de absorción y partición de esos nutrientes. Me voy a focalizar después en la interpretación ecofisiológica de los efectos del principal nutriente, el nitrógeno, ya vamos a ver por qué, sobre la producción de biomasa. Y también sobre, para poder hacer esto, sobre las variables del modelo conceptual que hemos venido utilizando en el curso, que está sustentado en la intercepción de radiación y la eficiencia en el uso de esa radiación o de conversión. Finalmente voy a tratar la eficiencia en el uso del nitrógeno, utilizando un esquema que está orientado a la toma de decisiones de fertilización. Antes de comenzar específicamente con el tema, un breve resumen de cómo hemos ido avanzando en la comprensión de la determinación del rendimiento de un cultivo a lo largo del curso, utilizando esto que está en el slide y que es el esquema que denominamos de Ravinge, porque es quien lo ha propuesto, de niveles de producción. A lo largo del tema carbono, exploramos principalmente lo que definimos como rendimiento potencial, una condición que se alcanza cuando no existen limitaciones hídricas ni nutricionales, y el rendimiento depende principalmente de los factores que describimos como definitorios. Esto significa, en particular, la oferta de radiación a lo largo del ciclo, la duración de dicho ciclo, que está dada fuertemente por el genotipo que se elige, y principalmente las condiciones de radiación y temperatura en la etapa que hemos descrito como crítica, porque en ella se define el número de órganos cosechables. En las últimas clases avanzamos en el análisis de las respuestas del cultivo cuando existen limitaciones hídricas, y ahora vamos a hacer lo mismo con las restricciones nutricionales. Estas restricciones obviamente se pueden mejorar o morigerar con medidas que solemos llamar de aumento del rendimiento, como la fertilización o el riego. Pueden obviamente haber limitaciones adicionales al rendimiento provocadas principalmente por factores bióticos que, claro, se evitan o disminuyen a través de lo que se llama protección del rendimiento, como por ejemplo el control de malezas y plagas. Pero estas medidas y estas condiciones de producción escapan al análisis, al alcance del curso de producción vegetal, y las verán oportunamente en otras materias. Algo que nos va a ayudar a entender por qué nos vamos a focalizar en el nitrógeno es repasar el requerimiento general de los nutrientes por parte de los cultivos, y una clasificación que seguramente ya vieron en materias previas, que es la de macro y micronutrientes. Esa clasificación no refiere a las características propias del elemento químico, sino justamente a las cantidades que se requiere de cada tipo para el crecimiento normal de las plantas. Y así, como recordarán, distinguíamos entre macro y micronutrientes. Y como muestra claramente esta tabla, los macronutrientes, nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, calcio, magnesio, se requieren en concentraciones que, como ven aquí, van en un porcentaje de la materia seca de las plantas. Entre el más bajo el magnesio, 0,1 a 0,5%, el nitrógeno entre 2 y 5%. Mientras que los micronutrientes, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, hablamos en concentraciones de partes por millón de la materia seca. Hagamos, por ejemplo, una simple cuenta para poner en magnitud esto con valores que ya tenemos más o menos conocidos de clases previas. Supongamos un cultivo de maíz que rinde 10 toneladas, o sea 10.000 kilos por hectárea, que tiene un índice de cosecha de alrededor de 0,5, o sea que ese maíz debe haber producido unos 20.000 kilos por hectárea, 20 toneladas, y normalmente, tratándose de una gramínea, las concentraciones más bajas
suelen pertenecer a ellas. Las concentraciones más altas, en el caso del nitrógeno, suelen representar más a las legumbres. Entonces, si pensamos que un 2% de la biomasa, materia seca total de las plantas es nitrógeno, en un rendimiento, un rendimiento de 10 toneladas y 20 de biomasa total, un 2% significa unos 400 kilos por hectárea de ese nutriente. O sea que esto ya nos da una idea de las magnitudes. Y como tienen en su guía teórica, hablar de disponibilidad del nutriente y rendimiento relativo nos refiere también a lo que pueden provocar las deficiencias. En los macronutrientes requerimos, como acabamos de estimar, una disponibilidad del nutriente verdaderamente elevada para alcanzar los rendimientos objetivos de un ambiente determinado, porque como veíamos en ese esquema anterior de Rabinger, cuando uno habla de rendimiento, de rendimiento potencial, o ese juego de palabras que habíamos hecho alguna vez, o rendimiento potencial, el máximo de la especie registrado alguna vez, que no significa que se dé en todos los ambientes en que se puede realizar esa especie, mientras que el potencial de rendimiento es propio de cada ambiente y puede representar o no nuestro rendimiento objetivo según haya otras limitaciones, como por ejemplo agua. Entonces el rendimiento objetivo en secano seguramente será inferior a ese potencial de rendimiento regado en ese mismo ambiente. Entonces, para conseguir ese rendimiento objetivo máximo en una condición dada, se requieren, como acabamos de hacer un ejercicio, disponibilidades del nutriente verdaderamente elevadas, ya que eso que acabamos de estimar de 400 kilos por hectárea es de rendimiento, es de nitrógeno absorbido. Además, tenemos que pensar que para que esos valores sean efectivos, hacen falta niveles bastante superiores en el suelo a lo largo del ciclo. Para los micronutrientes, en cambio, como también decíamos, harán falta cantidades mucho menores para satisfacer el logro de ese rendimiento objetivo. Por esta misma razón es que muchas veces, salvo condiciones particulares de suelos que tengan alguna problemática que impidan la absorción, asimilación de algunos de estos micronutrientes, por lo general, en la mayoría de los casos, se encuentran en cantidades suficientes que no requieren prestar atención en cuanto a la fertilización, como si en cambio con los macronutrientes. Y particularmente, ahora vamos a ver, aquellos con los cuales retiramos cantidades importantes con la cosecha, porque por ejemplo uno dice, bueno, el potasio entonces se encuentra en concentraciones en la biomasa total que también representan un requerimiento elevado y seguramente debe atenderse con fertilización, y sin embargo todos sabemos que casi la mayor parte del fertilizante que se utiliza mundialmente atiende primero el nitrógeno, fósforo, azufre, y en cambio no tenemos, en la mayoría de los casos, preocupación muy importante por atender deficiencias de potasio, salvo algunas situaciones de suelos particulares. Y ahora vamos a repasar por qué. Y para poner en orden de magnitudes la tabla anterior, pero ahora en cuanto a especies diferentes y distintos nutrientes, acá tenemos una tabla en la cual podemos ver 2 gramíneas, trigo y maíz, 2 latifoliadas, soja y girasol, a su vez una planta C4 como el maíz, las demás C3, una oleaginosas, 2 de ellas, una además, una legumbre, es decir, con una especie con concentraciones de proteínas más elevadas que la anterior, tanto en sus granos como en sus tejidos vegetativos, y distintos nutrientes, los macronutrientes que veíamos en la otra tabla. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio. Y a su vez para cada una de las especies tenemos 2 valores. Uno que indica los kilos del nutriente necesario para producir 1 tonelada de rendimiento de grano o semilla, no ya toda la concentración en
en la biomasa aérea total, y acá ICN, que significa índice de cosecha del nutriente. Después hay que tener un poco cuidado con esta abreviatura porque la vamos a usar como índice de cosecha de nitrógeno también. Pero aquí no, aquí está representando al índice de cosecha de cada uno de estos nutrientes. O sea, de la cantidad de nitrógeno absorbida, de la cantidad de nutriente absorbida total, por ejemplo, esos 400 kilos de nitrógeno por hectárea que habíamos hecho el ejercicio en el slide anterior, acá esto nos estaría diciendo que un 66% se va con el grano, tanto para trigo como para maíz, un 75% para la soja, un 60% para el girasol. Por supuesto que estos son valores aproximativos, ya vamos a ver al hacer algunos ejercicios que puede existir algún rango de variación. Pero en principio, en condiciones normales, podemos observar cómo el índice de cosecha de los distintos nutrientes varía principalmente con el nutriente, elevado siempre para nitrógeno y fósforo, menor para los demás nutrientes, pero también hay algún grado de variabilidad en el índice de cosecha de un nutriente determinado según la especie, y eso es atribuible a particularidades de cada una. Si, por ejemplo, el azufre tiene un bajo índice, relativamente bajo índice de cosecha para un trigo, pero es un poco más alta la extracción que hacemos con el grano, con el grano de maíz, y bastante mayor la que hacemos con el grano de soja, bueno, justamente porque en el caso de la soja hay aminoácidos azufrados y la concentración de proteína es importante en esta especie, entonces el azufre extraemos con una cosecha de soja bastante más azufre que con las otras especies. Y nuevamente, como para hacer un ejercicio numérico que nos ponga en orden de magnitud, no ya solamente el requerimiento total, como veíamos antes, que podemos hacer con la tabla anterior, como les decía, los rangos de requerimientos totales, sino además cuánto nos llevamos de cada nutriente al hacer un cultivo, y particularmente en cultivos en que nos llevamos grano. Por ejemplo, un trigo de un buen rendimiento aceptable puede ser de unos 5.000 kilos. Entonces, ese trigo de 5.000 kilos tenemos que pensar que requiere 30 kilos por cada tonelada. Si 5.000 kilos son 5 toneladas, un cultivo de trigo requerirá 150 kilos de nitrógeno por hectárea para producir esas 5 toneladas. Y a su vez, ese cultivo de trigo que requiere 150 kilos de nitrógeno por hectárea, con la cosecha nos estaremos llevando un 66-70%, o sea, prácticamente 100 kilos de ese total de 150 que se requirieron absorber por parte del cultivo para producir las 5 toneladas del grano, unos 100 kilos más o menos nos estaremos llevando con la cosecha de un trigo de 5.000 kilos. Y de la misma manera podemos hacer un ejercicio comparado de el mismo nutriente para distintas especies, como les decía, y a su vez de los distintos nutrientes. Acá también nos permite distinguir entre nutrientes móviles dentro de la planta, aquellos con los cuales, como les decía, nos llevamos una parte importante en el grano, y otros menos móviles, por ejemplo, el calcio, que es un nutriente considerado estructural, ¿no? Forma parte de paredes celulares. Bueno, si bien el requerimiento puede ser no muy diferente de fósforo para producir una tonelada de grano, la mayor parte del calcio quedará en el rastrojo y no es exportado con el grano. Otro nutriente con el cual hacemos una extracción importante, por ejemplo, es el potasio, como ya habíamos visto en la tabla anterior, y dependiendo de la especie podemos llegar a hacer una extracción del lote no menor, casi un 60% del potasio que absorbe el cultivo de soja, que tiene un requerimiento elevado, 33 kilos de potasio para producir una tonelada de soja, se irá el 60% con la cosecha.
En términos generales, como también probablemente saben de otras materias, es muy raro, como les decía, pensar en una fertilización con potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es muy abundante en los suelos y aunque la mayor parte, más del 90%, se encuentra retenido en la matriz del suelo, forma parte de la matriz del suelo, la concentración que hay en el complejo de intercambio y de ese complejo de intercambio en equilibrio con la solución del suelo suele ser muy abundante o más que suficiente para satisfacer estos requerimientos que estamos en la tabla. Eso no implica que con el tiempo debemos pensar que estamos llevando a cabo eso que se suele denominar una minería de los nutrientes, especialmente aquellos que tienen que ver con el tipo, con el suelo, es decir, con la roca en sí misma, con el material original, como les decía, fósforo, potasio y demás. En cambio, otros nutrientes, como también sabemos, son móviles en la planta, como el nitrógeno, y también en el suelo, forman parte su abastecimiento, si no fertilizáramos, provendría de la materia orgánica del suelo, y además una parte importante, producto de la mineralización de esa materia orgánica, se encuentra en la solución del suelo y sujeta a, eh, a las a la actividad, a todos los procesos hídricos y en consecuencia cuando hay excedentes de agua también se pierde una parte no menor de del nitrógeno en la solución, producto del drenaje en profundidad más allá de la que es explorada por las raíces de los cultivos. Algo parecido al azufre. El azufre también, su fuente es la materia orgánica. En términos generales, hasta el momento no ha habido, recién en los últimos años se empieza a hablar de fertilización con azufre y a ajustar métodos de diagnóstico, porque por lo general si bien los suelos se pudieron haber estado empobreciendo en materia orgánica, como los requerimientos de azufre no eran muy elevados, comparados con lo del nitrógeno, los suelos satisfacían las necesidades de los distintos cultivos. Pero también en los últimos años, con la actividad agrícola permanente, se ha ido deteriorando tanto el nivel de el porcentaje de materia orgánica de muchos suelos como la concentración de azufre de esa materia orgánica y se empiezan a ver síntomas de deficiencia y en consecuencia hay que ajustar los métodos de diagnóstico como para hacer fertilizaciones azufradas, algo que todavía no está en el mismo nivel de conocimiento y precisión que otros métodos de diagnóstico como el de nitrógeno, es decir, los métodos de diagnóstico de laboratorio, cuando uno lleva una muestra de suelo para conocer el nivel de nitrógeno mineral, es decir, nitrógeno de nitratos y de amonio, son métodos bastante precisos. Con el fósforo hay todavía algunas incertezas, porque dependiendo a veces del tipo de suelo se prefiere un tipo de análisis u otro, pero también está bastante ajustado, y el azufre todavía es un nutriente en el cual hay algunas incertidumbres como para tener buenos métodos de diagnóstico, pero esos serían tres nutrientes que si bien distinto origen, como les decía, nitrógeno y azufre de la materia orgánica, fósforo propiamente del tipo de suelo. Nuestros suelos, afortunadamente, han tenido un nivel de fósforo aceptable, pero también con la agricultura permanente se han ido empobreciendo en fósforo y hoy en muchos casos los niveles de fósforo de los suelos agrícolas de Argentina se encuentran un poco al límite como para garantizar los rendimientos objetivos que se tiene de los distintos cultivos en distintos ambientes. Además de tener en cuenta estas cuestiones relativas a los requerimientos globales, es decir, cuánto de un nutriente hace falta para producir un cierto rendimiento objetivo, otro aspecto bastante importante que seguramente han visto en otra materia y si no, sin duda lo verán en profundidad en fertilidad y fertilizantes, es el de la dinámica de absorción a lo largo del ciclo y cómo se distribuye cada nutriente en los distintos órganos de la planta a medida que se van dando las distintas etapas de desarrollo que hemos descrito en clases previas.
Aquí, por ejemplo, tenemos representadas dos especies bien contrastantes, una gramínea C4, una legumbre C3, maíz y soja, y tres de los nutrientes, de los macronutrientes de los que hablábamos antes, de los más importantes, como habíamos visto, por la magnitud de los requerimientos, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo que está representado para cada una de estas especies es la evolución de la absorción total, no puesta como un valor absoluto de kilos por hectárea, como habíamos visto. Para producir 10 toneladas de un maíz hacían falta unos 400 kilos por hectárea de nitrógeno absorbidos por parte del cultivo. En lugar, bueno, podríamos imaginar que si este fuese un maíz de esas características, este 100% equivaldría a esos 400 kilos de nitrógeno absorbidos en algún momento del ciclo, porque un aspecto que no mencioné antes a propósito para ponerlo en evidencia en esta figura es que uno puede considerar que ese requerimiento total se alcanza recién a la madurez fisiológica del cultivo o en algún momento previo, dependiendo de las dinámicas de absorción, como decía antes, y también de las características propias del nitrógeno en el suelo, en qué horizontes está distribuido, cuánta más o menos, qué nutriente guarda relación con la absorción de agua o no, y en consecuencia depende de ella, y puede haber variabilidad a lo largo del ciclo en cuanto a su absorción, o bien un nutriente estar en buena disponibilidad en el suelo en cuanto a cantidad, pero justamente, por ejemplo, como depende su absorción de la llegada por flujo basal hasta la planta, que es el caso del nitrógeno, si hay deficiencias hídricas en el estrato donde se encuentra la provisión de ese nutriente y las plantas están tomando agua de otros estratos, como habíamos visto en la clase de agua, que por ejemplo, si no hay reposición por lluvias ni riego y se seca el horizonte superficial, pero hay absorción de agua de estratos más profundos, pero el nitrógeno está particularmente concentrado en los estratos superiores, obviamente no habrá incorporación de ese nutriente a las plantas en la misma cantidad que si se estuviera haciendo extracción de agua en el estrato en que el nutriente está en más concentración. En el caso de esta representación, esa dinámica diferencial no está, justamente porque se ha considerado estas dos especies creciendo sin deficiencia hídrica en el perfil. Por lo tanto, hay buena provisión de agua también en el estrato donde se encuentra ubicado el nutriente móvil, por ejemplo, nitrógeno. En el caso del fósforo y del potasio, eso es diferente. Bueno, el potasio sí está también en solución del suelo, pero el fósforo, por ejemplo, no es un nutriente con la misma movilidad en la solución del suelo que el nitrógeno, y en consecuencia es mucho más dependiente de una concentración adecuada muy próxima a las raíces en las que en las que se está dando la absorción de ese nutriente, ¿sí? Por eso muchos habrán escuchado, en muchos casos, si se hace una práctica de fertilización temprana, con alguna dosis, a veces no siguiendo un balance, sino simplemente como para tener eso que se llama una provisión inicial que garantice una buena instalación del cultivo a modo de starter o iniciador. Normalmente este nutriente, esa fertilización con un starter se hace muchas veces con un nutriente fosforado, y ese nutriente se pone cerca de la semilla para garantizar justamente que las raíces tengan rápidamente acceso a él, porque no es un nutriente del que vamos a esperar que la planta pueda acceder por flujo basal asociado a la absorción de agua, como les decía en el caso del nitrógeno. Entonces, cualquiera sea la cantidad final total absorbida que estemos imaginando, que, como les decía, depende del rendimiento que uno considere, lo que está aquí representado como 100% sería ese valor. Y la curva externa de cualquiera de estos nutrientes lo que nos indica es justamente
la dinámica de absorción a lo largo del ciclo de cada uno de ellos. Así podemos ver que para todos, sin duda, hay una dinámica inicial de una absorción relativamente fuerte, pero esa dinámica es bastante más pronunciada, por ejemplo, en el potasio. Luego, es decir, es como una dinámica en dos fases, una de fase rápida y una de fase mucho más lenta, y en cambio es una dinámica más constante con una tendencia a declinar hacia después de la floración, que está acá representada por una línea punteada. En el caso del maíz siempre es la misma la fecha para cualquiera de los tres nutrientes que estamos considerando, que tanto en el caso del maíz como de la soja esa floración ocurriría prácticamente a los 60 días. Entonces, si nos ubicamos más o menos a los 60 días, vemos que, por ejemplo, para el nitrógeno, ya más del 60% del total que absorberá este cultivo, cualquiera haya sido esa cantidad, lo habrá conseguido al momento de la floración. Algo parecido para el fósforo y algo parecido para el potasio. Y luego continúan dinámicas de absorción que nos indican que prácticamente hasta la madurez fisiológica, que no es en este punto ni en este, sino realmente donde se terminan las dos curvas, hacia la madurez fisiológica se habrá completado la absorción de cada uno de estos nutrientes. A su vez, por diferencia entre curvas sucesivas, podemos ver cómo está siendo particionado a distintas estructuras que, como ya vimos en clases anteriores, crecen, se expanden y son destino de biomasa importante por parte de la planta en distintas etapas. Como dos grandes etapas, en el caso de las gramíneas, habíamos visto la etapa prefloración y posfloración, distinguiendo la del crecimiento principalmente de las estructuras vegetativas y luego de ella de las estructuras reproductivas. En una planta como el maíz ya no hay crecimiento de hojas nuevas a partir de floración, y es lo que vemos aquí, la biomasa máxima, es decir, el nitrógeno máximo, perdón, no biomasa, el nitrógeno máximo en hojas se habrá alcanzado en ese momento. Luego se puede sostener la proporción del nitrógeno total que está en hojas, y fíjense que en un momento determinado, cuando empieza a crecer activamente el grano, que no lo hace hasta este punto indicado acá, hasta aquí no hay nitrógeno en grano, porque no hay presencia de grano que se observa como la diferencia entre la curva envolvente y la inmediatamente inferior. Si hay crecimiento de espiga, porque hay otras estructuras, como las chalas y demás, que se forman antes en el caso de la espiga de maíz, pero no hay grano. Cuando empieza el crecimiento importante del grano, coincide con que empieza a haber removilización de nitrógeno desde las hojas, lo mismo del tallo, que también alcanzó la máxima cantidad de nitrógeno destinado a esa estructura, que debe verse como diferencia entre dos curvas sucesivas. Atención, esto no significa que en el tallo hay 50% del nitrógeno total absorbido hasta ese momento. Si, por ejemplo, aquí, cerca de la floración, se habrá absorbido el 50% del total de nitrógeno, esa cantidad, como habíamos hecho un cálculo antes, podría ser de 400 kilos por hectárea al final, o sea que más o menos un poquito antes de la floración está en un 50%. Bueno, de ese nitrógeno, que en ese momento es el total absorbido a floración, 200 unidades, hay esta diferencia en el tallo, esta pequeña diferencia en las vainas como porcentaje, y esta diferencia todavía importante en las hojas. O sea que si a floración 200 kilos es el 100%, en el tallo hay el doble de lo que vemos acá, que sería más o menos un 20, o sea, un 40% de esos 200 kilos estarían en el tallo, y un 60% estaría en las hojas, únicos destinos en ese momento. Visto desde el total del nitrógeno, el máximo porcentaje de nitrógeno en el tallo es la diferencia entre estas dos curvas, que será un 15%. En las hojas llega a haber
respecto al total, al máximo, hasta un 30% del nitrógeno. Y fíjense que en el grano, al final del ciclo, hay la diferencia entre las curvas, o sea, 100 menos 40, un 60% o más del nitrógeno total absorbido, ese 60, 66%, 70% que veíamos en la tabla anterior. Algo parecido pasa para el fósforo, una dinámica muy similar, es un nutriente muy móvil en la planta. A medida que van creciendo distintas estructuras, se va asignando nuevo nitrógeno a ellas, nuevo fósforo absorbido a ellas, y además hay removilización desde los órganos que primero fueron destino, los vegetativos, hacia los que son destino en la etapa posfloración. Y también de este nutriente, en el caso de maíz, un porcentaje importante que nos llevamos con el grano, más de un 60%, mientras que el resto queda en el rastrojo. Por el contrario, en el caso del potasio, el potasio se absorbe si hay buena disponibilidad y buenas condiciones de crecimiento a lo largo de todo el ciclo también, con una dinámica de fuerte absorción al principio, luego un poco más lenta, pero a lo largo de todo el ciclo. Y la diferencia más importante, también es un nutriente relativamente móvil, porque fíjense que hay removilización desde las hojas y desde el tallo, pero en términos generales está más asociado a las estructuras vegetativas, tiene funciones importantes con algunas enzimas, no es un nutriente que forme parte de la estructura del grano, y por ello solamente en este caso diríamos que un 30% es extraído con él. Una situación diferente es la de la soja, que para el caso del nitrógeno y el fósforo sí se repite lo que veíamos para el caso del maíz, pero en el caso del grano hay una proporción mayor, como ya habíamos visto antes, que se extrae del potasio. Y aquí nuevamente vemos que es móvil porque, fíjense, hay removilización desde otras estructuras. Si estuviéramos haciendo esto para calcio, no veríamos lo mismo, como veíamos en la tabla anterior, no hay un índice de cosecha de calcio elevado y es un nutriente menos móvil en la planta. Veríamos que queda más asociado a las estructuras vegetativas que se formaron y no hay estas declinaciones que vemos aquí. En el caso de la soja, estas líneas punteadas para el caso de las hojas hacen referencia a que son valores que se obtienen por recolección, porque la diferencia entre gramíneas y especies como soja es que las hojas, en el caso de la soja, se desprenden y por lo tanto, para tener una idea de cuánto puede haber en ese material, deberíamos recolectarlas, algo que muchas veces no se hace y por lo tanto los índices de cosecha, como ya habíamos visto también para biomasa, son aparentes, porque no se tiene el dato correcto de las hojas que se fueron desprendiendo. Otro aspecto general que también conviene recordar, y que tampoco lo abordaremos en este curso, es el de interacción entre nutrientes, y que hasta ahora hemos visto requerimientos, de absorción, etcétera, considerando cada nutriente individual. Pero, como podemos imaginar, en condiciones naturales, en condiciones de producción, muchas veces lo que ocurre es que hay deficiencias de uno o más nutrientes, y a veces no solamente hay deficiencias, sino que esas deficiencias pueden no ser de ciclo, sino que manifestarse en distintas etapas de acuerdo a el nivel de crecimiento y el nivel de demanda de nutrientes. Y acá esta figura en la teórica y nos sirve para recordar cómo puede variar el rendimiento, tomado en este caso como el de plantas individual desde una especie de referencia cualquiera, a medida que mejora la disponibilidad de nitrógeno, pero hay a su vez diferentes disponibilidades de potasio. Y en consecuencia hay respuestas de tipo óptimo, no óptimo porque sea la mejor condición de producción, todo lo contrario, sino por el tipo de respuesta
lineal con un valor de disponibilidad de nitrógeno al cual se maximiza un rendimiento deficitario o afectado por deficiencias de nutrientes a niveles inferiores de el que se permite maximizar distintos niveles de rendimiento con otras dosis del nutriente en interacción, ¿sí? En este caso el potasio. Así vemos, por ejemplo, que la deficiencia de potasio hace que niveles superiores de nitrógeno, es decir, elevados de nitrógeno, puedan incluso representar pérdidas de rendimiento respecto a una condición de nitrógeno en principio, una apariencia deficitaria. A medida que se va mejorando el nivel general de ambos nutrientes, va mejorándose también la respuesta general del cultivo de la planta. En este caso, esto es lo que habla de balance integral de nutrientes o equilibrio entre nutrientes. Por lo general, como para todos los nutrientes, a continuación, un detalle adicional, por lo general, en la mayoría de los suelos agrícolas entendemos que las ofertas de los nutrientes están en cantidades que tampoco implican toxicidades, ¿no? Pero aún cantidades que normalmente no son consideradas tóxicas o que penalizan el rendimiento, pueden representar una penalización de algún nutriente, pueden representar una penalización si otro nutriente se encuentra desequilibrado o en deficiencia. Eso es lo que tenemos aquí representado. Hasta aquí hemos hecho hincapié especialmente en los requerimientos totales y la distribución a lo largo del ciclo también en condiciones bien provistas y supuestamente bien provistas de nutrientes y sin limitaciones al crecimiento. Una manera de analizar el estatus nutricional de las plantas para distintos nutrientes ha sido el de estudiar la concentración a lo largo del ciclo, como una herramienta, como dice aquí, de diagnóstico. No es una herramienta para tomar decisiones de fertilización, como probablemente discutan en detalle en fertilidad y fertilizantes, pero sí ha servido para tener una idea pero sí sirve para tener una idea de estatus nutritivo y de en qué medida la condición de crecimiento se está apartando o no de una situación ideal. ¿Cuál sería la situación ideal? En teoría, descrita aquí por esta curva, esta línea entera, que representa lo que se suele describir como curva de dilución. ¿Por qué de dilución? Porque en general, en forma así teórica, podemos ver que si esto está representando la respuesta de la concentración de un nutriente a la biomasa total aérea de un cultivo, ya sea de una especie, ya sea cultivada o incluso natural, en plantas individuales o en comunidad, lo que se puede observar es que para un nutriente dado, la concentración siempre es más elevada en etapas tempranas del crecimiento, aunque aquí no esté representado como tiempo, la biomasa es indirectamente el aumento de biomasa, un sucedáneo del ciclo del cultivo. Entonces, como les decía, la concentración en etapas tempranas de la mayoría de los nutrientes es superior que en etapas más avanzadas. Esto no porque no está relacionada esta curva teórica, ahora vamos a ver datos reales, no significa que se deba a una disminución de la provisión del nutriente en el sustrato. Esto está hecho en realidad con plantas creciendo siempre con buena provisión adecuada. Ahora vamos a ver qué queremos decir por adecuada, pero una provisión adecuada del nutriente a lo largo del tiempo. Entonces, si se tiene esa concentración adecuada del nutriente a lo largo del tiempo, uno vería una dinámica de esta naturaleza. Y esa denominada curva de dilución porque, como les decía, va disminuyendo naturalmente la concentración del nutriente en todo el tejido
tejido vegetal, normalmente esto está hecho para tejidos aéreos nada más, está bien descrita esa curva de dilución, esta función exponencial negativa, por una ecuación de este tipo, en la que hay una ordenada al origen, que habla del valor máximo esperable, bien temprano en el ciclo, es decir, a la emergencia, por ejemplo, del cultivo, y luego un exponencial que habla de valores absolutos más elevados de una disminución más pronunciada, valores absolutos más chicos de una disminución más leve a lo largo del ciclo y por lo tanto de una menor dilución, como les decía. Si uno tiene valores por debajo de esa curva de referencia, estaríamos en presencia de concentraciones subóptimas. Por el contrario, valores por encima de la curva de referencia habla de concentraciones supraóptimas. Estas flechas así en diagonal no son, bueno, en el caso de la superior sí en alguna medida, no son del todo caprichosas porque en términos generales, como les decía, esta evolución de la biomasa también está representando el ciclo ontogénico y en particular para las concentraciones subóptimas lo que se verifica es que respecto a la situación de referencia en un momento ontogénico dado de haber alcanzado una cierta biomasa con una cierta concentración del nutriente, lo que observaremos si hay una oferta subóptima es que se han sacrificado ambas variables, ¿no? Tanto la producción de biomasa como la concentración en los tejidos aéreos. Representado el aspecto teórico en el slide anterior, aquí lo que tenemos ahora sí son datos reales para el nutriente más importante en cuanto a cantidad total requerida a lo largo del ciclo, el nitrógeno, como habíamos dicho, de valores, como les decía, reales de evolución para una especie, en este caso maíz, de evolución de la concentración de nitrógeno para valores crecientes de biomasa, cada uno identificado con un momento ontogénico. Y fíjense más o menos como habíamos dicho al principio de este video, para un maíz que produce una biomasa total de unos 20.000 kilos por hectárea, o sea, de unas 20 toneladas, a madurez fisiológica, o sea, al final del ciclo, esperaríamos que con una provisión adecuada a lo largo de todo su ciclo, esa biomasa total aérea que está incluyendo el grano tenga una concentración de un poco cercana al 1%, un poco superior al 1%, pero ese mismo cultivo, temprano en el ciclo, es decir, cuando tiene, en este caso dice aquí 10, 15 hojas expandidas, tendrá una concentración de 3,5%. Y a la floración, antesis o floración femenina, emisión de estigmas, tendrá una concentración de los tejidos aéreos de 1,5% aproximadamente. Y la curva la función que representará bien el ajuste de estos puntos tendrá estas características, es decir, un valor de A de 3,4 y un valor de exponencial de menos 0,37. Aquí vemos una tabla para especies muy diversas, de todas ellas, la mayoría de ellas anuales, salvo estos pastos tropicales, salvo los pastos, quiero decir, pero tenemos, por ejemplo, la alfalfa, tenemos cereales de invierno como el trigo, cereales de verano como el arroz, el maíz, el sorgo, tenemos también algunos C3, otros C4, tenemos legumbres como la arveja, tenemos una especie para producción de aceite como la canola. Y vemos que hay variabilidad tanto para el coeficiente de A, que representa la concentración inicial del nutriente, como les mencionaba, y el coeficiente B, que habla de el nivel, cómo va decayendo esa concentración cuando la provisión del nutriente que estamos atendiendo, en este caso es nitrógeno, es adecuada. Fíjense que una especie como arroz tendería a diluir en mayor magnitud el nitrógeno, es decir, caer con una caída más pronunciada, otras en cambio menos, es decir, manteniendo una concentración, con buena provisión mantendrían concentración total de nitrógeno más alta, 0,25, sería la curvatura, entonces es un poco más elevada para el caso de canola.
Siguiendo con el ejemplo de la evolución de la concentración de nitrógeno a lo largo del ciclo, que antes vimos para la concentración crítica, o sea, aquella que satisface el máximo crecimiento posible en biomasa en un momento dado, ahora tenemos aquí una comparación de especies gramíneas, en realidad son pastos, C3 y C4, la C3 Dantonia y Estipa, la C4 Setaria y Sporobolus, que están cultivados o creciendo con y sin fertilizante cada una. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las carbono 3 son las líneas punteadas, esta línea que va por acá arriba, los cuadrados llenos, corresponden a las carbono 3 con fertilizante, los cuadrados vacíos por acá abajo, las carbono 3, esas mismas carbono 3 sin fertilizante, y para cada momento dado, es un poco dificultoso porque hay demasiados datos en esta curva, pero tomemos el último valor, que es un poco más claro de visualizar. Fíjense que estamos en el mismo momento ontogénico en que se hacen las observaciones. Cuando hay fertilizante, este cuadrado indica un valor de 2 gramos de biomasa por planta, de biomasa aérea, y en el mismo estado, al no tener fertilizante, esas mismas especies en ese momento tienen un crecimiento de 1,6 gramos por planta. Y a su vez eso lo consiguen con, en el primer caso, con casi 28 miligramos por gramos de materia seca, la concentración de nitrógeno, mientras que las que están sin fertilizante lo hacen con 20 miligramos de materia seca, de nitrógeno por gramo de materia seca. Para el caso de las C4, que son los triángulos llenos, llenos y con la línea llena, y vacíos y con la línea vacía sin fertilizante, con fertilizante lleno, sin fertilizantes vacíos, podemos hacer el mismo paralelismo y vemos que las diferencias son mucho más marcadas en biomasa producida por unidad de concentración de nitrógeno. Para los últimos muestreos, que deben ser el estado ontogénico más avanzado en que lo han hecho, se tienen más de 4 gramos de biomasa por planta, 4,5, 4,2 gramos de biomasa por planta, con una concentración de nitrógeno foliar de aproximadamente 25 miligramos por gramos de materia seca, mientras que con una concentración de 20, la producción de biomasa cae a 2,5 gramos de biomasa por planta. Entonces, si esta representa la curva crítica, la que garantiza el máximo crecimiento, este ajuste nos estaría dando una idea de la concentración, cómo se modifica la concentración de biomasa aérea cuando el nivel es subóptimo, es decir, sin fertilizante, para cada una de esos dos grupos de especies, como les decía. Acabamos de ver entonces esta situación que era para el nitrógeno, algo similar para fósforo, pero fíjense que al mismo estado ontogénico y con que veíamos esos niveles de biomasa aérea, los mismos puntos, los mismos grupos, más o menos los mismos grupos de puntos, no están hechos exactamente en el mismo momento, pero aproximadamente los mismos grupos de puntos. Fíjense las concentraciones de fósforo, muchos menores, ¿no? La 10ª parte, hablando en términos de miligramos por gramo de materia seca. La curva crítica y la curva de condición subóptima para las carbono 4 y para las carbono 3. Interesante quizás notar que no necesariamente se guardan las mismas relaciones dependiendo del tipo de nutriente. Por ejemplo, la curva crítica para las carbono 4 aparece como claramente más elevada que la curva crítica para las carbono 3 en el caso de fósforo, mientras que en el caso de nitrógeno son muy parecidas, ¿no? Porque están casi superpuestas acá los puntos negros. Y en cambio, en el caso de fósforo es más clara la diferencia, al menos para las especies que han elegido. A modo de resumen, en este trabajo del grupo de la cátedra de fertilidad, liderado por Gerardo Rubio, nos dicen que, bueno,
buena parte de los efectos, es decir, apartarse de las curvas críticas hacia valores de concentración subóptimo, lo que provoca en las plantas es, en ambos casos, ¿no?, por efecto de ambos nutrientes, es una reducción en la expansión foliar, con la consecuente disminución del área foliar individual, que incluso puede verse afectado, en el caso de estas plantas que son macolladoras, no es un maíz o un girasol, puede verse afectado también el número de hojas. Recuerden que esto también lo hemos discutido en clases previas, ¿no? Cuando una condición de crecimiento, por ejemplo, por falta de agua, afecta o no el número de hojas, pero en todos los casos se ve siempre afectada, porque una deficiencia, el tamaño de las hojas individuales. Como consecuencia de estas concentraciones subóptimas, particularmente del nitrógeno, la eficiencia fotosintética, lo que nosotros a escala de cultivo llamamos eficiencia en el uso de la radiación, se ve disminuida. Contrariamente, en contraste con el crecimiento del tallo, el de la raíz es menos afectado, al igual que para el caso del agua. En general, consideramos los efectos de una deficiencia como proporcionalmente mayores en los órganos más alejados. Por lo tanto, si las deficiencias de un nutriente o de agua, en proporción se verá más afectada la parte aérea que la parte radical. Por el contrario, si estamos hablando de una disminución de la cantidad de radiación, ya sea incidente, por ejemplo, por un sombreo o incluso por un aumento de la densidad, que aumenta eso que llamamos crowding, y ya lo veremos en una de las clases próximas de relaciones poblacionales, lo que se verá proporcionalmente más afectado es el sistema, la biomasa, la partición de biomasa hacia el sistema radical. Otro aspecto es que en consecuencia, como consecuencia de esto, aumenta, como bien dice aquí, la partición de carbohidratos hacia las raíces. Otro síntoma común de deficiencia de cualquiera de estos dos nutrientes es la senescencia prematura. Y por lo general, como se trata de nutrientes móviles, la senescencia opera desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes. Aunque también puede haber un efecto dependiendo de la relación fuente-destino que vimos en carbono, si ese destino es apical, como en una buena parte de las especies que analizamos, casi todas las gramíneas invernales, colza, canola, girasol, entonces tendremos una senescencia de tipo acrópeta, es decir, irá desde las hojas basales más antiguas hacia las superiores. En el caso de una especie como el maíz, en cambio, lo que veremos es una senescencia centrípeta, es decir, hacia el centro, porque el destino principal en la etapa reproductiva es la espiga y consecuentemente las hojas distantes de ese órgano axilar van a ser las primeras en senecer, primero empezando por las más viejas, ¿sí?, al principio las hojas basales, pero después también operará una senescencia desde las hojas superiores. Entonces veríamos una senescencia anticipada como consecuencia de tener estas concentraciones subóptimas de nutrientes móviles. Y ahora un último ejemplo de curva de dilución, en este caso para el potasio y una especie hortícola, batata, en la que vemos algo muy parecido, solo que ensayando varios niveles de oferta del nutriente, desde sin agregado del nutriente hasta con un agregado elevado de 9,5 milimoles por litro. Y lo que podemos observar está expresada la concentración en decagramos, o sea, esto sería, para expresarlo en gramos, sería 0,4, 10 gramos, ¿no? Sería un decagramo, son 10 gramos, perdón, sería en realidad 40. Y lo que vemos, como les decía, es un patrón bastante similar, en el cual para la condición sin agregado de potasio estamos claramente en una situación subóptima, alejados de la curva de referencia, la crítica, que sería la superior, y también se nota que los residuos a el modelo ajustado, en el caso de la curva crítica, para la concentración más elevada, se encuentran siempre por encima de ella, o sea que estarían hablando de una condición
de situaciones supraóptimas, o sea que hay una concentración del nutriente que excede a la necesaria para garantizar el adecuado crecimiento. No significa que sea tóxica, simplemente que hay más concentración en la biomasa y que con ella no necesariamente se producen mejoras en el crecimiento del cultivo. La curva que ajusta es esta, es decir, los coeficientes de la curva de ajuste son estos que se indican aquí arriba. Para que tengan una idea, en estas unidades en que esto está expresado, de decagramo por gramo, y un decagramo, como les decía, equivale a 10 gramos, los valores de concentración son parecidos a los de el nitrógeno. Porque, por ejemplo, 4 decagramos serían 40 gramos, que dividido 1000 por los kilogramos da algo así como 0,04 gramos por kilogramo, y eso equivale a un 4%, o sea, bastante parecido, lo cual guarda relación con lo que habíamos visto en una de las primeras tablas, que la concentración de potasio total en tejidos similar el rango en porcentaje a la de nitrógeno, ¿no? Entre 2 y 5%, dependiendo de la especie, y acá vemos también dependiendo de el nivel de biomasa que estamos analizando, sea a lo largo del ciclo, valores más altos al principio, valores más bajos hacia el final.